Bienvenidos a su espacio educativo Honduras en sus manos. El día de hoy hablaremos de Honduras a través de la historia, la cultura y la geografía. Vamos a pedir que siempre puedan ingresar al link hondurasensusmanos.com para que puedas abordar un poco más la temática que desarrollaremos aquí en la clase. Vamos a dar inicio entonces y conoceremos un poco más de esta Honduras en la historia. Vamos a hablar sobre la época prehispánica, la época colonial y la época independiente. ¿Cuál será el objetivo de nuestra clase? Reconstruir de manera cognitiva el proceso histórico formativo del territorio hondureño. Recordando que la primera época es la prehispánica, que fue antes del descubrimiento de nuestro territorio. Aquí hablaremos un poco más de cuando aparece el ser humano sobre la Tierra, que fue hace ya más de 185.000 años, suceso que se dio en África, propagándose por Asia, Europa, Oceanía. Esto sucedió durante el tiempo de la glaciación. Vamos a decir que el territorio hondureño entra en la etapa de la prehistoria y vamos a mencionar también que se conoce gracias al trabajo que los arqueólogos desarrollaron en aquel momento, calculando que la población desde poco antes de 12.000 años antes de Cristo ya estaba en nuestro territorio, con el hallazgo del esqueleto de una mujer que en el territorio hondureño se dio para esta época. Esto lo dejan contabilizado como uno de los hechos más importantes para la historia de Honduras, sin dejar de lado y no podemos obviar esta información. Este esqueleto lo podemos encontrar en el Museo Arqueológico en Comayagua Colonial. Así que ustedes pueden hacer su visita o podemos hacer un recorrido más adelante en otra de las clases por este lugar. Así que no se olviden siempre ingresar al link hondurasensusmanos.com. Vamos a continuar con la clase y seguiremos hablando un poco más de esta época prehispánica. Aquí vamos a mencionar que se le denomina prehistoria a la etapa antes de la creación de la escritura. Y uno de los datos más importantes es que los mayas lograron desarrollar esta escritura para ese entonces. Los grupos humanos que se asentaron en Honduras dejan evidencia de sus actividades, de lo que podemos mencionar como una de las mayores de importancia en nuestro país, que es la agricultura. También tenían sus formas de gobierno, su forma de organización y las celebraciones religiosas para sus cosechas, sin dejar de lado y sin mencionar que para estas celebraciones ellos tenían sus dioses que representaban seres o fenómenos de la naturaleza y tenían una estrecha relación con la fauna y la agricultura en ese momento, especialmente para el cultivo del maíz. Así que cabe mencionar que nuestros aborígenes en ese entonces desarrollaban bastante la agricultura, que hasta el sol de hoy en nuestro país podemos lograr todavía trabajar en la agricultura. La evidencia más antigua también que tenemos de los pobladores que estaban en aquel momento es que en nuestro país fue descubierto en 1962, después de la llegada de los españoles, lugares más altos cercanos a la ciudad de La Esperanza, donde habían descubrimientos de la precerámica y la cerámica, así como utensilios de barro. Por eso decimos y se deduce que la población hondureña es muy antigua. Aquí vamos a mencionar a un personaje muy importante también que participó de estos hallazgos, de estos descubrimientos, que fue William Walker. Así que si quieres saber más sobre William Walker, puedes visitar la página hondurasensusmanos.com y abordar el tema de Honduras para que puedas conocer un poco más sobre este personaje. Mencionamos que nuestros aborígenes en Honduras fueron pobladores por dos corrientes, unas corrientes que eran migratorias. Podríamos decir que unos estacionaron en nuestro territorio y otros partieron de nuestro territorio. En ellos vamos a mencionar los primeros, conocidos como los indígenas mesoamericanos del norte de México, los mayas, los chorotegas, los lencas, los pipiles y los chortis. Quienes son más reconocidos en nuestro país son los mayas y los lencas. Recordemos que los mayas han sido el legado más cultural que se ha desarrollado en nuestro país. Y los lencas son los que aún todavía tenemos vivos y que podemos disfrutar un poco más de su cultura y tradición.
La siguiente corriente migratoria es conocida como los Chibchas de América del Sur, que eran indígenas nómadas, porque no se estacionaban en un solo punto, sino que viajaban de lugar en lugar. Podemos mencionar a los jicaques, los pech, sumos, tahuacas y misquitos, sin dejar de lado que nuestra población alberga la etnia misquita en el territorio hondureño. Así que recordándoles que podemos ahondar un poco más la información en el link de nuestra página. Vamos a ver qué ubicaciones tenían los aborígenes y por qué estas corrientes migratorias eran las más conocidas como indígenas mesoamericanos, recordando que todo el territorio hondureño era poblado en este entonces, antes de la llegada de los españoles, por nuestros aborígenes para poder lograr cosechar sus cultivos. Nos ubicamos en el mapa de Honduras y miramos qué departamentos están poblados por nuestros aborígenes mesoamericanos: los mayas, los lencas, los jicaques, los payas y los sumos. Lugares donde ellos se establecieron para formar sus propias ciudades, sin olvidar que de la etnia lenca sale un defensor de la soberanía del territorio nacional, conocido como Lempira, de quien vamos a hablar un poco más adelante de la trayectoria que él ha tenido en nuestro país. Así que vamos a continuar con nuestra clase y ahora sí, vamos a cambiar de época para abordar un poquito más lo que era la época colonial o el periodo colonial. Acordémonos que este va de 1524 a 1821. ¿Qué sucede en este año de 1502? Bueno, se dice que llegan los españoles al territorio hondureño. ¿Comandado por quién? Por un navegante llamado Cristóbal Colón, que es bien conocido por nosotros y que sabemos que es parte de la historia de Honduras. ¿Dónde llega Cristóbal Colón? Llega a las islas de la bahía, específicamente a las islas de Guanaja, una de las islas bastante conocidas por nosotros los hondureños. Acordémonos la fecha en que llega, un 30 de julio de 1502. Pero no solo se queda ahí. Recordemos que Cristóbal Colón bautiza con el nombre de Isla de Pinos a este lugar, a la isla de Guanaja, el 30 de julio. Luego de ver que esta isla estaba con abundantes árboles que habían en ella. Luego pasa de esa fecha al 14 de agosto y llega a la isla que estamos viendo aquí o al puerto que estamos viendo aquí. Vamos a ver que este puerto es el Puerto Castilla, más conocido como el puerto de Trujillo. En él desembarca la tripulación y acordémonos que Cristóbal Colón viaja y hace sus expediciones en ese entonces a Honduras, sin olvidar que los que estaban en ese entonces eran los mayas, que habían dejado todo su legado bajo o sobre el territorio hondureño, recordando que están ubicados en el departamento de Copán. Vamos a continuar un poquito hablando de la época colonial y nos vamos a retornar un poquito más adentro sobre esta época, diciendo que Cristóbal Colón, al llegar a tierra, viajaba en sus 3 barcos, ¿verdad? La Pinta, la Niña, la Santa María. Carabelas, conocidas por nosotros, que viajaron hacia nuestro territorio. Y una vez que viaja al territorio, llega a Guanaja, luego desemboca en el puerto de Castilla, conocido como Trujillo, y ahí se oficializa la primera misa celebrada en tierra firme americana, recordándoles que ellos han traído un nuevo legado para conocimiento de nosotros y la formación del mestizaje. ¿Qué sucede en ese entonces o en ese momento? La historia nos dice y nos cuenta que estos pobladores indígenas descendieron de culturas mesoamericanas que ya estaban, a los cuales eran más conocidos como los lencas en ese entonces. Pero no solo ellos se desarrollaron con nosotros, recordando que sí hay un héroe nacional que defendió este territorio de los españoles. Lucha que no tuvo más que bajar la guardia y dejar que
surgiera el mestizaje. Aquí también vamos a mencionar que la época colonial desarrolló bastante lo que fue la dominación española, ¿verdad? Lo que se dio con ella, la fundación de ciudades, la defensa de nuestro territorio hondureño, así como toda la parte cultural y colonial que nosotros vamos a poder ver dentro de la clase. Vamos a pasar entonces y vamos a hablar sobre el primer defensor de la soberanía de Honduras, para que abordemos un poco más este tema que es la época colonial, la más conocida y la más recordada por muchos. Vamos a hablar sobre el cacique Lempira, que significa señor de la sierra. Vamos a decir y a reconocer su valentía en la defensa del territorio hondureño. Sabemos que el cacique Lempira es nuestro héroe nacional y que junto a la resistencia más organizada, juró valientemente defender su tierra y dar la sangre por la libertad de los suyos, recordando que él fue uno de los líderes que luchó ante la dominación española, con otros aborígenes que también eran líderes de territorios que en su entonces o en su momento salieron en defensa de este territorio, de los cuales podemos mencionar algunos como Sincumba, Benito, que eran los más conocidos, ¿verdad? En ese momento o en ese entonces, para poder dar a conocer la defensa que teníamos en ese entonces o en ese momento de los españoles. Quienes lucharon, sí, defendieron nuestro territorio y nos apoyaron para que surgiera nuevos alcances de esta dominación en la que estábamos nosotros sometidos o que nuestros aborígenes estaban sometidos. Acordándonos siempre también que esto dio parte a la formación de ciudades, a la formación de la época colonial, que es lo que vamos a ir viendo también, cuáles fueron las primeras ciudades que se forjaron. Acuérdense que si quieren ahondar un poquito más en la información que se les está dando, pueden ingresar a hondurasensusmanos.com para que ustedes puedan informarse sobre este defensor y cómo este periodo, después de la llegada de los españoles, fue bastante amplio para formar nuestros departamentos. Vamos a continuar y vamos a mencionar que la formación o fundación de ciudades viene primero que Honduras pertenecía a la provincia adscrita a la Capitanía General de Guatemala. Todavía pues no teníamos cómo ser un solo país, pero a raíz de esto se viene dando en la historia esa parte donde se forman las ciudades para poder ir dejando atrás la dominación española, que sí ha costado en nuestro país ver toda esa riqueza que poseía Honduras para poder desarrollar estas ciudades. ¿Qué dio la formación también a las ciudades? El oro y la plata que tenía propicio la fundación de estos pueblos y ciudades. Esto ocurrió entre los años de 1524 y 1536. Muchos conocemos que los españoles, pues, aparte de que trajeron nuevas culturas a nuestro país, también saquearon nuestra riqueza. Así que ahí se dieron las primeras fundaciones de las primeras ciudades que vamos a conocer a continuación. Una de las ciudades más conocidas por nosotros y la que vamos a poder presenciar es la ciudad de Trujillo, ¿verdad? Que también se podía conocer en aquel entonces como la Villa de la Navidad, que está ubicada en Puerto Cortés, que fue donde Cristóbal Colón llegó hacia ese puerto y oficializaron la primera misa. Eso se dio en el año de 1525. Después nos vamos a trasladar a la ciudad de San Pedro Sula. En la ciudad de San Pedro Sula se forma o se funda, por ejemplo, en los años de 1536. De ahí partimos para que conozcamos que también se formaron la ciudad colonial como la conocemos hoy, Comayagua. Esta ciudad también tenía un nombre que se llamaba antes Santa María de la Nueva Valladolid de Comayagua, nombre que se le dio por don Francisco de Montejo, quien mandó al capitán Alonso de Cáceres para fundar una nueva villa. Y ella llevaba el nombre
Nuestra ciudad colonial, Comayagua, es la ciudad más conocida por nosotros y que tiene más historia colonial de aquel entonces, de esta época. Así que podemos visitar la ciudad de Comayagua o podemos visitar el sitio hondurasensusmanos.com para poder conocer un poquito más sobre Comayagua. También vamos a mencionar otra de las ciudades importantes, que es Choluteca, que fue en 1535 la fundación de esta ciudad. Así también conocemos Gracias y conocemos por último Tegucigalpa en 1578. Así que podemos decir que estas ciudades fueron las primeras que se formaron en la época colonial, pero la más referente a esto serían Comayagua y Tegucigalpa. Vamos a pasar entonces un poco de esta historia que estamos dando sobre las ciudades en la época colonial, y vamos a decir que esa dominación española pues dejó bastante cultura, así como también dejó que se pudiera extender un periodo independiente y federal, que eso es lo que vamos a trasladar hacia la historia con la cual estamos trabajando. Así que vamos a ver esa época independiente. Recordemos aquí que esta época independiente, pues ya los españoles no estaban con nosotros. Ya aquí nosotros pasamos y tenemos el conocimiento de un estado terrateniente y semifeudal, que eso es lo que vamos a desarrollar. Y también vamos a conocer un poquito más sobre la proclamación que se dio en Comayagua y que se dio en Tegucigalpa, ¿verdad? También aquí vamos a mencionar que hubo la primer constitución de la República de Centroamérica, que fue conocida por todos los que estaban en ese momento y en esa época. Así que ya aquí empieza a formarse Honduras un poco más sobre esta época independiente, de la cual ya no estábamos sometidos al dominio de los españoles. Ya no teníamos los reyes de España, ya no estaba Cristóbal Colón, ninguno de los navegantes o almirantes que lo acompañaban a él en ese entonces. Esta época independiente vamos a verla como un proceso de inicio al mestizaje. Ya esto fue en el siglo XIX. ¿Cuál es el mestizaje? Recordemos que a nosotros se nos enseña que el mestizaje viene de la unión entre un indio y un español, o un indígena y un español. En ese momento el mestizaje se empieza a desarrollar y empezamos a ver que ya nosotros como ciudadanos venimos de una descendencia que ha luchado por un estado que es complicado a veces de entender, pero que ese estado es terrateniente y semifeudal, que procede de un inicio para un cambio en nuestro país. Ellos poco a poco fueron independizándose de los españoles y esta proclama nosotros la mencionamos siempre, 15 de septiembre de 1821, proclama que se encuentra en el escudo nacional de nuestro territorio hondureño. Asimismo, como les mencionaba, estaba la proclamación en Comayagua y Tegucigalpa, recordando que esta proclamación se dio paso a la federación y a la primera construcción de la república. Ya aquí estamos hablando de Comayagua y Tegucigalpa, las dos ciudades que tenemos con un poco más de historia y cultura que se dio en aquel entonces con la época prehispánica, la época colonial, la época independiente, hasta terminar en lo que hoy conocemos como las ciudades de Tegucigalpa y Comayagua. Esto es la conformación del Estado Nacional, del cual nosotros vamos a poder hablar más adelante en otra de las clases para poder abordar, recordándoles que todos los temas que nosotros vamos a desarrollar están siempre en el link o en el enlace que puedes visitar, hondurasensusmanos.com. Aquí les hablaremos un poquito más de todo lo que es la fundación de ciudades, la administración colonial, la Real Audiencia de los Confines, para que entendamos qué es, la resistencia indígena, las federaciones centroamericanas, y asimismo poder mencionarles que existe el siglo XVI, que sucedió
y el siglo XIX abordarlo un poco más con el mestizaje, que es lo que acabamos de observar en nuestra clase. Vamos a pasar entonces al ejercicio de aplicación que vamos a poder completar. Aquí les explico que tienen un mapa mental y lo vamos a hacer de forma cronológica. ¿Cuál es la forma cronológica? Las 3 etapas que nosotros acabamos de ver del proceso de la historia de Honduras. Esto lo vamos a completar con los sucesos más relevantes que hay sobre las épocas del territorio nacional. Recordemos que las épocas que nosotros acabamos de trabajar corresponden a Honduras en la historia. Todas las épocas se trasladan a esta historia o a este proceso de conocimiento que nosotros vamos a poder desarrollar. Acuérdense que iniciamos con la etapa prehispánica, etapa del inicio donde marca la historia de Honduras, la época colonial, que se introduce otra etapa para Honduras como parte del siglo XVI, donde la piratería empieza a desarrollarse, cambiamos nuevamente al mestizaje, llegamos a la conquista, llegamos también a la nueva formación de ciudades hasta terminar en la época independiente, la cual nosotros ya formamos parte de esa historia. Así que les dejo para que ustedes puedan ver cómo van a trabajar su ejercicio de aplicación. No olvidando que debe visitar el sitio de hondurasensusmanos.com para que se pueda ayudar un poco más a la creación de su mapa mental. Le agradecemos por estar en una clase más. Hasta la próxima.